Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Semeuceba y principalmente a la Clínica San Francisco por esta importante invitación al CLASID, esa oportunidad que nos da a nosotros los docentes e investigadores de la UCEBA para mostrar un poco sobre los proyectos que venimos desarrollando en la región. En este caso, quiero presentarle un proyecto que fue vencedor en la convocatoria 890, que es el estudio multidisciplinar e integrado de dengue, evaluación de factores epidemiológicos, clínicos, inmunobiológicos, genéticos, sociodemográficos, comunitarios y sanitarios asociados a dengue grave en una región endémica. Mi nombre es Juan Sebastián Agudelo, yo soy de bacteriólogo de la Universidad del Valle, con doctorado y maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Federal de Sao Paulo y actualmente Premio Alejandro Ángel Escobar 2020, mención de honor en Ciencias. Hablando un poco sobre el proyecto, que yo creo ya les da una idea que es un proyecto multidisciplinar, porque es un proyecto que no solo pretende abarcar el dengue desde el componente clínico, desde el componente inmunobiológico, sino que además pensamos que el dengue debería ser abarcado desde una problemática social, demográfica, política, y por eso decidimos hacer un estudio multidisciplinar. En ese sentido, participamos en la convocatoria 890, que busca el fortalecimiento principalmente del sistema de ciencia y tecnología en las instituciones de educación superior. Ese es un proyecto que tiene una duración aproximadamente de unos 36 meses y que está enmarcado en ese gran objetivo de la convocatoria que busca entonces fortalecer esas capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las instituciones de educación superior, principalmente generando productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación social del conocimiento, buscando al final generar habilidades y competencias de investigación, desarrollo e innovación en los estudiantes que están vinculados al proyecto, ya sean estudiantes de pregrado o estudiantes de maestría o de doctorado. Importantemente, la UCEBA participa con una serie de universidades públicas, digamos que de gran trayectoria en el país, como la Universidad de Antioquia, como la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, y con esta participación tan importante, la UCEBA termina siendo vencedor en este proyecto. Es importante rescatar que dentro del sistema de ciencia y tecnología e innovación, todo lo que son los grupos de salud hacen parte como del 17, el 18% del total de grupos que existen en Colciencias y que son altamente competitivos. Esos grupos de ciencias de la salud aportan aproximadamente entre el 40 al 50% de la producción global que se hace en Colombia. Y es de destacar que este proyecto tiene un factor de cohesión importante porque participan grupos que están en A1, grupos que están en B, grupos en A y grupos en C, dejando esa interacción tan importante que haber entre los grupos y principalmente esa interacción entre facultades, entre instituciones y enriqueciendo aquellos grupos que están en una categoría menor junto con grupos de categoría mayor como la categoría A1. Bueno, en este momento del proyecto también quisiera hablarles un poco sobre el impacto del dengue a nivel mundial. Sabemos que 3.9 billones de personas están en riesgo de sufrir la infección y esto afecta más o menos a 128 países que se encuentran sobre la línea del Ecuador, principalmente países tropicales y subtropicales. De esos 3.9 billones de personas, 390.000 personas son infectadas anualmente y de estas 96.000 personas generan síntomas. Eso ya muestra que muchos de los pacientes que son infectados son realmente asintomáticos, entre un 70 al 80% de estos pacientes, y que obviamente esto también ayudan a la replicación del ciclo viral. De estos 96.000 personas tienen síntomas y de esas 96.000 personas, 500.000 van a requerir de una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos, clasificado entonces como un dengue grave o un dengue con signos de alarma, y de ellas unas 12.000 personas irán a fallecer. Importantemente es que el virus del dengue no tiene ningún tipo de tratamiento y que se están desarrollando, se están llevando a cabo algunas vacunas, pero que todavía digamos que están en estudio. La FDA ha aprobado algunas vacunas para pacientes que ya han sufrido una
primoinfección, y por eso es muy importante hacer como un screening de quienes ya desarrollaron una primoinfección para poder ser vacunados con la vacuna que ha sido aprobada por la FDA, pero todavía hay algunas restricciones para ser utilizadas a nivel mundial. Importante es que durante este tiempo que yo les estuve comentando, cada minuto una persona es hospitalizada por dengue, ya sea por dengue hemorrágico o por un síndrome de choque generado por el virus del dengue, lo que muestra la importancia y la relevancia de este virus para el mundo y para Colombia, pues obviamente siendo un país endémico para dengue. Es importante destacar que esta es una enfermedad que es discapacitante, que la persona con dengue puede estar discapacitada entre 7 a 10 días aproximadamente, y que genera unos costos globales anuales de más o menos 9 billones de dólares, entre ellos costos que tienen que ver con la hospitalización, con la atención médica, inclusive el hecho que estas personas no vayan a laborar o estas personas no acudan a la escuela, pues también genera un impacto importante. En Colombia no nos escapamos de esta problemática. En el 2010 tuvimos una gran epidemia con casi más aproximadamente 160.000 casos. A partir del 2010, del 2003 o 2016 otro pico importante. En el 2019 también tuvimos una epidemia importante, y lo que convierte a Colombia, digamos, en un país endémico para el virus del dengue. Obviamente, esto es un comportamiento que se presenta principalmente en las Américas, países como Colombia, Perú, inclusive Brasil ha sido ampliamente golpeado por el virus del dengue. Los casos han venido aumentando con el tiempo, y eso pues también tiene que ver un poco con el calentamiento global, ¿sí? Regiones donde inclusive no había dengue, como en la Florida, pues a medida que el calentamiento global ha venido haciendo sus estragos, pues va apareciendo el virus del dengue en estas regiones, donde van adquiriendo ese tipo de climas que se parecen más como al subtrópico. En el caso de las Américas, se empiezan a registrar en 1980 ya algunos casos, y vamos viendo como del 80 al 90, al 2000, inclusive el 2010, hay un incremento importante de casos, un incremento que puede ser de entre 5 o 6 veces el número de casos, mostrando cómo esos casos o esa incidencia ha venido aumentando con el tiempo. Se cree que en los 80 ingresa la cepa del dengue 2, que es una cepa asiática, y que esa cepa podría estar relacionada entonces con algunos casos más graves del virus del dengue, pero pues sabemos que para generar un dengue grave se juntan una serie de factores que no solo tienen que ver con la virulencia propia del virus y de la cepa, sino que tiene que ver con una serie de factores genéticos, factores del hospedero, inclusive factores ambientales. Ahora, en esta última semana epidemiológica del 2021, tenemos unos casos importantes de dengue. Inclusive estamos pensando que hay un subregistro por el hecho que muchos pacientes tienen miedo de consultar, por el hecho que en las salas de hospitalización se están tratando muchos pacientes con COVID-19, pero vemos como inclusive Cali ya tiene una cifra importante de dengue, inclusive el Valle del Cauca, y cuando uno suma Cali y el Valle del Cauca juntos, termina siendo aproximadamente un 27% de los casos totales que tenemos de dengue en Colombia. Obviamente esas cifras también se ven representadas en dengue grave, entonces es importante seguir muy atentos a lo que está sucediendo durante este año con el virus del dengue, y más pensando que puede ser una sindemia, es decir, pacientes pueden tener dengue y tener una coinfección por COVID-19. Es importante destacar que nosotros tenemos las cepas del dengue por todo el territorio nacional, dengue 1, 2, 3, y aquí no aparece, pero ya hay reportes inclusive de dengue 4. Hay algunos sitios donde puede haber más predominancia de dengue 2 o de dengue 1, y eso pues va variando dependiendo de algunas condiciones del hospedero, dependiendo de la predominancia de la misma cepa. Sabemos que una misma cepa se puede volver mucho más virulenta. Hay algunos estudios que han mostrado que cuando hay estados de endemia o de epidemias prolongadas de una cepa específica, en el caso de dengue 2, pueden hacer algunas pequeñas mutaciones que la hacen más virulenta que la cepa, digamos, original o la cepa wild type.
Los factores no solo tienen que ver con los factores de virulencia, sino hay factores genéticos propios del hospedero, y aquí es donde entran los polimorfismos. Eso ya se ha detectado: polimorfismos en los receptores de vitamina D, polimorfismos en el receptor de DC5, que es un receptor importante para el ingreso del virus del dengue, en el HLA, que es la forma como yo voy a presentar esos péptidos de dengue a mi sistema inmunológico, en algunas citocinas o receptores inmunológicos. Ya se conoce entonces que hay unos polimorfismos que pueden llevar a que los pacientes generen estas formas graves de dengue. Y es importante entender que en el pasado, en algunos estudios que realicé durante el doctorado, encontré que exosomas o microvesículas pueden cargar receptores de DC-cine en su superficie, y esto podría ser importante, digamos, para la transmisión del virus del dengue, algo que todavía o poco se conoce sobre el papel de este receptor en estas microvesículas, y esto lo queremos tomar dentro de este proyecto. Algo que ustedes ya saben, y es que el virus del dengue, sobre todo en las formas graves, nosotros tenemos un mecanismo que es el Antibody Dependent Enhancement, que es cuando yo ya he tenido una prima infección, genero anticuerpos de tipo no neutralizante contra el virus del dengue, principalmente con otra cepa, que es la que me está haciendo la reinfección. Entonces, al tener estos anticuerpos no neutralizantes, lo que hace es que antes ayuda o aumenta la captación del virus del dengue en el blanco, en el target, que es los monocitos. Esto ayuda a que se aumente la replicación, y de esa forma puede hacer que las viremias sean mucho más altas en la reinfección que cuando tenemos la primoinfección. También se sabe que cuando tenemos este mecanismo, sabemos que esto tiene una implicación importante en la producción de citocinas sobre estos monocitos. Cuando nosotros adquirimos el virus de esta forma, que no sería como la forma convencional, que sería por un receptor de CECIN, sino por un receptor FC, que es el que estamos observando acá, se han demostrado algunos estudios que evidencian que cuando yo tengo esta forma de replicación, disminuye la producción de algunas citocinas inflamatorias que tienen un papel importante antiviral, como la interleucina 12, el interferón gamma, el TNF-alfa, inclusive el óxido nítrico. Y por otro lado, priorizo citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y la interleucina 6, que en grandes cantidades tienen un papel antiinflamatorio, ¿sí? Un poco sobre la patogénesis del virus del dengue. Recordemos que el target siempre viene siendo células mononucleares, como células dendríticas. Cuando recién el mosquito pica a la persona, se replica principalmente en células de Langerhans, que son no otra cosa más que dendríticas, que están en la piel. Estas células dendríticas migran hacia los ganglios linfáticos, donde terminan infectando monocitos y macrófagos, pues que también van a ayudar a la diseminación de la viremia. Estos virus pues terminan infectando entonces macrófagos residentes teciduales. Generan los macrófagos no solo apoptosis al momento de infectarlos, sino que además genera inflamación, libera una gran cantidad de mediadores inflamatorios como TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 6 y L8. Todos estos mediadores inflamatorios que también ayudan a activar el endotelio, a generar inflamación endotelial, pero además estos mediadores inflamatorios también ayudan a los procesos de coagulación intravascular diseminada. El virus del dengue, importantemente, tiene como blanco células endoteliales donde puede generar apoptosis, células endoteliales, también la misma liberación del antígeno NS1, un antígeno no estructural, hace que este sea blanco de anticuerpos de tipo no neutralizante, y puede activar la vía clásica del complemento y también poder generar inflamación. Y recuerden que el virus del dengue, pues una de las cosas más importantes es que yo tengo una difusión endotelial, donde tengo pérdida vascular, que es lo que me puede llevar a que esos pacientes generen ese choque hipovolémico. Lo otro es que también el virus del dengue puede replicarse en células de la médula ósea, y esto puede estar asociado con la inmunosupresión que vemos en los pacientes, esas leucopenias o neutropenias que son características en ellos, y inclusive esto termina también explicando un poco también esas trombocitopenias que observamos en los pacientes, y eventualmente pues el sistema inmunológico, cuando activo
la fase adaptativa, genero estos anticuerpos de tipo no neutralizante, que van a funcionar principalmente para una reinfección. ¿Qué sabemos de las primoinfecciones? Es que se generan anticuerpos que sí son neutralizantes contra esa cepa que me está generando la infección. Entonces, si yo tengo una primoinfección contra un dengue 1, es muy seguro que sí tengo anticuerpos neutralizantes que pueden llegar a durar inclusive 6 meses, hay estudios que muestran un año, inclusive hay estudios que muestran una duración importante durante el tiempo contra ese dengue específico, pero cuando yo tengo otra cepa es donde estos anticuerpos neutralizantes se van perdiendo, quedan anticuerpos no neutralizantes y esos son los que me ayudan a la replicación del dengue. Cuando uno ve lo que hay en Colombia o las investigaciones que hay en Colombia, es importante destacar que nosotros tenemos una serie de publicaciones, el pico se da entre el 2015 y el 2016, van cayendo un poco esas publicaciones sobre el virus del dengue, y encontramos que muchas de estas publicaciones se hacen en revistas que no son de alto impacto, no son revistas en A1, sino que la gran mayoría de estas son revistas en B, a pesar que tienen apoyo por MinCiencias y uno esperaría que fueran trabajos publicados en revistas de alto impacto, mostrando un poco esa falta de innovación en el país, ¿no? También cuando uno observa pues, el global de lo que se está publicando el dengue en el país, pues se encuentra que casi que el 43% hacen parte de este convenio o este apartado que es el de medicina. Y cuando uno observa los estudios que hay en medicina, encuentra que casi todos son estudios epidemiológicos. Entonces no encuentra estudios de innovación donde estén mostrando estudios relacionados con la genética, con la inmunología, donde se esté mostrando una nueva molécula que podría estar asociada con la inflamación, y ahí generó una especie de gap. Y eso fue lo que nosotros aprovechamos en el proyecto para decir, mire, tenemos que investigar estos gaps, estos blancos que hay en el conocimiento, pero también tenemos que pensar en un estudio multidisciplinar, pensando que el dengue es una enfermedad con características importantes que afectan varios macrofactores, como ya habíamos hablado, económicos, políticos, sociales. Y eso es interesante porque cuando uno busca trabajos que estén relacionados con otras disciplinas, encuentra que realmente trabajos multidisciplinarios en dengue son muy pocos, ¿sí? Pero en ese sentido, el objetivo de nosotros del proyecto era promover un nuevo conocimiento clínico, biológico y sanitario sobre el virus del dengue en una región endémica, identificando nuevos mecanismos inmunobiológicos y factores de riesgo individuales que permitan explicar la severidad de la enfermedad en adultos jóvenes, es decir, por qué algunos adultos jóvenes simplemente hacen un dengue asintomático y por qué otros sí me hacen un dengue con signos de alarma y otros me hacen un dengue grave, cuáles serán los fenómenos que podrían estar detrás de todo esto, pero además entender también los aspectos sociodemográficos y pedagógicos, es decir, ir a las comunidades y entender por qué la prevención contra el virus del dengue no está funcionando, por qué las políticas públicas que tenemos establecidas, que inclusive la OMS tiene y la OPS tiene para prevenir el virus del dengue, no están siendo tomadas en cuenta por la comunidad. Entonces, en ese sentido, este proyecto multidisciplinar tiene 3 brazos importantes, un brazo biomédico, un brazo clínico y un brazo de prevención. El brazo clínico, entonces, captará a todos estos pacientes dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave, y busca principalmente aquellos factores de riesgo, hallazgos clínicos y epidemiológicos en los pacientes. A esos pacientes se les tomará unas muestras de sangre, y ahí viene un componente de innovación importante en el proyecto, que es la evaluación principalmente del perfil inflamatorio, caracterizar esas microvesículas y esos exosomas en los pacientes con dengue, caracterizar microRNAs que están dentro de monocitos para entender un poco cómo es que está funcionando esa inmunidad innata en los pacientes con dengue. También vamos a hacer estudios de polimorfismo, principalmente con la Universidad Tecnológica de Pereira. Y otro componente importante es el de bioinformática, donde se utiliza herramientas de inteligencia artificial para describir posiblemente vías de inflamación que estén alteradas en estos pacientes y encontrar
posibles blancos terapéuticos. Entonces, este componente biomédico va a permitir una comprensión de la inmunobiología del dengue y su proceso infectocontagioso y búsqueda de biomarcadores, ¿sí? Y por otro lado, no podíamos dejar la prevención, que era ir a las comunidades a entender esos modelos mentales que las personas tienen hacia el virus del dengue. A partir de esos modelos mentales, pensar en la creación de una app que nos permita hacer prevención, y entonces eso tiene como objetivo detección de estrategias socioambientales y comunitarias que puedan ayudar a controlar eficazmente tanto al vector como la infección. A raíz de todo eso, entonces nosotros nos planteamos una serie de preguntas de investigación, como cuáles son los mecanismos inmunobiológicos y factores de riesgo individuales que permitan explicar la severidad de la enfermedad en adultos jóvenes. ¿Pueden los polimorfismos genéticos y los microRNA determinar la severidad por dengue en pacientes adultos? ¿Cuáles serán los fenómenos sociodemográficos y pedagógicos que afectan las estrategias de prevención en las comunidades? ¿Logrará un juego serio soportado en un micromundo, o sea, la app, dirigir los modelos mentales y comportamentales de la comunidad hacia las prácticas preventivas? Entonces, todas estas fueron unas preguntas importantes, lo que hicieron vencedor, digamos, a este proyecto frente a MinCiencias. Una cosa importante cuando pensamos en este proyecto era dejar un componente de innovación grande para la UCEBA, pero principalmente para el municipio de Tuluá, en el cual por primera vez en Tuluá entonces se harán pruebas de PCR para el virus del dengue, pero además se van a poder identificar las cepas de dengue 1, 2, 3 y 4, y este equipo, que es un equipo de PCR, entonces por primera vez se instala y se encuentra incluso en este momento en funcionamiento en el laboratorio de investigación de la UCEBA, y también por primera vez llega un equipo que en este momento no está en Colombia, es un citómetro de flujo, el FACS Symphony A1, para soportar todo este proceso, digamos, inflamatorio, inmunobiológico que queremos estudiar en el virus del dengue, pero también para que nos convirtamos en un centro de referencia en dengue. A partir del uso de este equipo se piensa también hacer una maestría, especialización o diplomado que tenga que ver con el uso de citometría de flujo. Eso digamos que ya se está evaluando a partir del próximo semestre, cuando ya esté el equipo con nosotros. Otra componente importante es el componente de formación. No podíamos dejar de lado que toda esta investigación pues de nada sirve si nuestros estudiantes no pueden estar en ella, no pueden formarse con ella, no pueden comprender esos procesos de innovación y desarrollo que se están dando en la universidad. Entonces, en el componente clínico, ya algunos estudiantes de mi semillero de investigación ya se encuentran vinculados a este brazo clínico. Vamos a tener también un estudiante de maestría en epidemiología. En el componente de prevención vamos a tener estudiantes de maestría, pero principalmente hacia el área de la educación, estudiantes de enfermería que también se involucran en este aspecto de prevención, estudiantes de ingenierías que van a ayudar a desarrollar esa app. Y en el componente biomédico, tanto estudiantes de maestría y doctorado internacionales se involucran en el proyecto, principalmente la Universidad Federal de Sao Paulo y la Universidad Paulista. Muy probablemente el año que llega ya empiezan a hacer labores propias del componente del laboratorio. Importante es que algo que se comentó ya en las charlas pasadas es que también estamos generando guías de manejo clínico para el proyecto, no solo para el proyecto, sino para la misma Clínica San Francisco. Entonces, esto ya deja un producto de MinCiencias, que es repensar las guías de manejo de dengue en nuestro municipio, y eso es un trabajo mancomunado que se ha hecho con los enfermeros, con los médicos especialistas en infectología, con otros actores que hacen parte, digamos, de la cadena de atención de los pacientes con dengue. Obviamente, dentro de ese componente de formación también participamos de la convocatoria 907 para tener por primera vez en la Facultad de Salud un joven investigador con unas tareas importantes en actividades de formación, producción intelectual y actividades procedimentales. Este proyecto también deja unas redes de conocimiento importantes, el hecho que la UCEBA ya está interactuando con la Clínica San Francisco, esa relación del sector universidad y el sector empresarial, la UCEBA con universidades acreditadas como la UTP y la Surcolombiana, la UCEBA con otras universidades que están en otros territorios como la Universidad de la Amazonía, y la relación que tiene la UCEBA con
con otras comunidades. No solo con otras comunidades, sino esa relación o esa interdisciplinariedad que genera este proyecto, porque interactúa la Facultad de Salud, con la Facultad de Ingenierías, con la Facultad de Educación. Entonces, es algo que todo tiempo nos lo están pidiendo desde el Ministerio. Ahora se suma entonces también la Universidad Federal de Sao Paulo, que es una de las 10 mejores universidades de Latinoamérica, con las que inclusive publicamos hace poco con la afiliación de la UCEBA en la revista Advanced in Medical Science, y con la Universidad Paulista, que también vamos a tener alumnos de doctorado rotando por nuestro laboratorio de investigación. Estas universidades también están abriendo las puertas para que nuestros estudiantes puedan rotar a estos lugares, pero desde ya también abro las puertas para que otros estudiantes que nos estén escuchando, que estén interesados en el proyecto, pues nos escriban y se puedan involucrar desde ya con algunas funciones específicas. Yo quiero agradecer principalmente a la Clínica San Francisco porque hemos hecho un trabajo muy interesante en el desarrollo de las guías clínicas, pero en la forma como tenemos que pensar el dengue en el municipio. Esto nace también de un trabajo histórico que ya ha venido haciendo la UCEA, liderado por el doctor Campo, por el jefe Marco Canizales, en los cuales ya han hecho unos trabajos de prevención y se retoman en este gran macroproyecto. Yo quiero agradecer principalmente a CEMIUCEBA por la invitación a la Clínica San Francisco y agradecer a todos ustedes por su presencia y asistencia a este maravilloso congreso. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy a hablar acerca del proyecto de investigación en dengue, EMTI, y sobre todo del componente clínico de este. Mi nombre es Freddy Díaz Calderón, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. En el momento me desempeño como médico en el área de urgencias de la Clínica San Francisco. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme en esta ocasión. Para iniciar, quería darles una información general acerca de la enfermedad, acerca de las características del dengue. El dengue es una de las enfermedades transmitidas por vectores más importantes. Tiene una presentación clínica muy variada. Casi el 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos. El periodo de incubación puede ser de 4 a 10 días de evolución, de 4 a 10 días. Suele ser una infección, un síndrome febril que varía desde una presentación leve a moderada, aunque 1 de cada 20 pacientes podría evolucionar a un dengue grave o inclusive la muerte. Esto es importante porque el tratamiento adecuado, una vez se identifiquen los signos de shock, puede disminuir el riesgo de mortalidad, inclusive hasta menos de un 0.5%. El dengue tiene diferentes fases. Son tres las más importantes. Como vemos en esta gráfica, hay diferentes variables que van a ir cambiando en el transcurso de la enfermedad. Las fases son la fase febril, crítica y de recuperación. Vamos a hablar un poco de cada una. La fase febril se caracteriza por durar entre 2 a 7 días. Los síntomas más importantes son mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroorbitario. También podemos encontrar odinofagia o hiperemia conjuntival o en faringe. También hay síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos. Una prueba de torniquete positivo nos hace sospechar más en un dengue. También podemos observar hemorragias menores como petequias o equimosis. Inicialmente en el hemograma lo que podemos observar es una leucopenia. Y una característica que podemos observar también es una bradicardia relativa, o sea que puede no ser acorde con la fiebre del paciente. En la fase crítica, que es la fase más importante, es una fase que dura de 3 a 7 días y que inicia posterior al descenso de la fiebre, cuando la temperatura está por debajo de los 37.5 grados. Es importante detectarla porque usualmente es cuando el paciente comienza a sentirse mejor, pero realmente es el periodo más delicado.
Aquí vamos a encontrar que hay un aumento de la permeabilidad, que puede haber un aumento de la permeabilidad capilar, una extravasación de plasma, una pérdida del líquido plasmático, lo cual puede conllevar a una hipoperfusión tisular o a un choque hipovolémico. Lo que vamos a encontrar en los paraclínicos en esta fase es un descenso de las plaquetas, un aumento en el hematócrito, una leucopenia y también pueden presentarse hemorragias desde las más leves hasta las más graves. En la fase de recuperación, que puede durar de 48 a 72 horas, lo que va a pasar es que el líquido que se extravasó se va a comenzar a reabsorber. También podemos encontrar un brote cutáneo que se ha denominado como islas blancas en un mar rojo, que puede ser pruriginoso. También algunos hallazgos a nivel del electrocardiograma, como bradicardia sinusal, inversión de la onda T o algún descenso en el ST. El hematocrito en esta fase comienza a estabilizarse, los leucocitos comienzan a llegar a su punto normal a expensas de una disminución de la linfocitosis y aumento de los neutrófilos. Y por último, va a haber un aumento en las plaquetas. Esta fase de recuperación es importante porque es donde tenemos que estar atentos a que no haya una sobrecarga hídrica, que se puede manifestar como dificultad respiratoria, secundaria a un derrame pleural o así. Aquí podemos ver algunas de los problemas más importantes que hay que tener en cuenta en cada una de las fases. La fase febril, la deshidratación, la fiebre, que en los niños podría manifestarse como crisis febriles convulsivas. En la fase crítica, lo que ya mencionamos, y la recuperación, la hipervolemia, que puede estar relacionada con un exceso en la administración de líquidos. La clasificación del dengue actual es la que fue propuesta por la OMS en el 2009 y que luego fue adoptada en las Américas en el 2010. Es una categoría que la categoriza en 3 grandes categorías. El dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. La ventaja de esta clasificación es que no requiere de paraclínicos para una clasificación inicial y asimismo poder enfocar el tratamiento sin que esto genere un retraso del mismo. El dengue sin signos de alarma es cualquier paciente que viva o que haya viajado en los últimos 15 días a una zona donde haya transmisión del dengue y que presente fiebre de 2 a 7 días de evolución, presentando también 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea, mialgias, petequias, los mismos que vimos en la fase febril. El dengue con signos de alarma es todo caso de dengue que una vez presente disminución de la fiebre, comienza a presentar, bueno, disculpa, ahí podemos cortar esa partecita, perdón. Dengue en el dengue con signos de alarma es un paciente que presenta que se encuentra en el descenso de la fase febril y que presenta alguno de los siguientes signos: dolor abdominal intenso, continuo, vómito persistente, diarrea, acumulación de líquidos, que lo podemos ver como ascitis o derrame pleural, o pericárdico, sangrado en mucosa, somnolencia, hipotensión, un aumento progresivo del hematócrito, hepatomegalia o un descenso de las plaquetas por debajo de 100.000. El dengue grave es cualquier caso de dengue que presente alguna de las siguientes manifestaciones: un choque, que presente choque, que se puede evidenciar por un pulso débil, taquicardia, extremidades frías, disminución del llenado capilar, disminución de la presión de pulso por debajo de 20 milímetros de mercurio, dificultad respiratoria, sangrado. En este caso sería un sangrado grave que genera un compromiso hemodinámico,
como en el caso de la hematemesis, melenas, metrorragias voluminosas o sangrado a nivel del sistema nervioso central. También puede haber un compromiso directo del dengue en los órganos. El más importante es a nivel hepático, que lo podemos ver en aumento de las transaminasas por encima de 1000. También podemos ver alteración del estado de conciencia, miocarditis, y entre otros. El tratamiento del dengue se clasifica en 3 grandes grupos, dependiendo de la clasificación anterior. En el grupo A encontramos los pacientes sin signos de alarma, grupo B incluye los pacientes sin signos de alarma, pero que tengan alguna condición asociada, por ejemplo, pacientes en embarazo, que tengan una edad menor de 1 año, mayores de 65 años, algún riesgo social o alguna comorbilidad asociada, por ejemplo, hipertensión, diabetes, falla renal, falla cardíaca, obesidad mórbida. Y en el grupo C encontramos a los pacientes con dengue grave. En el grupo A son pacientes que pueden ser manejados de forma ambulatoria, en la casa, en cuidados en el hogar, por la familia, que requieren de una valoración idealmente de 24 a 48 horas por personal de la salud, y en donde se debe tomar un hemograma de control. Hay que recomendar monitorear la posible deshidratación, vigilar los signos de alarma, verificar la desaparición de la fiebre, ya que este es el momento más crítico de la enfermedad, y prevenir el contagio de las personas alrededor del paciente. Recomendar el uso de tordillo o mosquitero, evitar que hayan sitios donde se acumule agua limpia, donde pueda crecer el mosquito, mantener los tanques de agua limpios, idealmente limpiarlos cada 8 días, entre otros. En el grupo B encontramos pacientes que van a requerir de ingreso hospitalario. El grupo B1, que son pacientes sin signos de alarma, solo van a requerir de una observación clínica durante, idealmente, hasta desaparición de la fiebre y 48 horas posteriores. Pueden ser tratados con rehidratación oral o, en algún caso que no sea posible, endovenoso. El grupo B2 sí son pacientes que van a tener que estar hospitalizados para un manejo más cercano. Inicialmente, en el servicio de urgencia, lo que vamos a hacer es tomar un hemograma una vez ingrese, idealmente antes de que se inicie la terapia hídrica, vigilar los signos vitales, que puede ser cada 4 horas, verificar la tolerancia a la vía oral y estado de hidratación. Si estos no son satisfactorios, lo ideal es iniciar líquidos endovenosos, que deberían ser con medios isotónicos, como solución salina normal o lactato de Ringer. Las recomendaciones, según la guía del CDC, serían iniciar con de 5 a 7 mililitros por kilo hora, las primeras 1 o 2 horas, posteriormente de 3 a 5 mililitros por kilo hora, de 2 a 4 horas, y revalorar el estado clínico y también el hematócrito. En caso de presentar mejoría clínica y que el hematócrito no aumente, sino que más bien esté estable, se puede comenzar a ir disminuyendo, como aquí nos indica, la cantidad de líquidos administrados. Por el contrario, si el hematócrito aumenta o hay un deterioro clínico, se debe aumentar la administración de líquidos, como nos muestra aquí, de 5 a 10 por kilo hora durante 2 o 4 horas más. Si el paciente no presenta mejoría, estaríamos hablando de un paciente que se encuentra en el grupo C, que está presentando en este momento un shock compensado o hipotensivo. En el grupo C es un paciente que está crítico, que requiere de un manejo urgente. Lo que debemos hacer inicialmente es brindar las medidas ABC, oxigenoterapia si lo requiere, garantizar unas 2 vías de acceso y intentar clasificar el estado hemodinámico del paciente. Verificar si el paciente se encuentra en estado de shock compensado o hipotensivo. Un paciente que está con shock compensado, lo que una monitorización y
e iniciar líquidos a una mayor cantidad de líquidos, que pueden ser de 10 a 20 miligramos por kilo hora, que se pueden repetir una o dos veces más, y revalorar. Se revalora el paciente con hematócrito, estadio clínico. Si el paciente mejora, se comienza a disminuir poco a poco la administración de líquidos. Por el contrario, si el paciente continúa inestable y el hematócrito está disminuyendo, puede ser un candidato, puede ser un paciente que está sangrando, entonces tendríamos que verificar la necesidad de una transfusión, que puede ser con glóbulos rojos empaquetados o sangre entera. Un paciente que posterior a esto no mejora, estaríamos hablando de un paciente en shock hipotensivo. Aquí vamos a ser más agresivos con la administración de líquidos endovenosos, que pueden ser de 20 mililitros por kilo hora, cada 15 minutos, y revalorando en cada ocasión. Adicionalmente, en esta fase vamos a usar coloides y, según la necesidad, nuevas transfusiones. Como podemos ver, en este cuadro no nos hablan acerca de la transfusión de plaquetas. Realmente la indicación de la transfusión de plaquetas sería en un paciente que tenga menos de 10.000 plaquetas con un sangrado activo. De lo contrario, ha mostrado que aumenta el riesgo de sobrecarga hídrica y no disminuye el riesgo de sangrado. Los criterios para poder dar de alta a un paciente que esté en el grupo B y C es que cumpla todos estos ítems, que ya tenga 48 horas sin fiebre, que sin la administración de antipiréticos, que el paciente se sienta mejor, que tenga una adecuada tolerancia laboral, estabilidad hemodinámica, un buen gasto urinario, que no tenga dificultad respiratoria ni sangrados, que las plaquetas estén en ascenso y que el hematócrito esté estable sin la administración de líquidos. Aquí voy a mostrarles una de las rutas que se piensan instaurar para el ingreso de los pacientes al estudio. La idea es que un paciente que esté con un síndrome febril, que cumpla las características como para sospechar un dengue, posterior al ingreso a urgencias, según el tiempo de evolución, si lleva menos de 5 días, es un paciente que podemos tomar la prueba DUO que se dispone en la clínica, que incluye el antígeno NS1, pruebas de anticuerpos IgM e IgG. En caso de esto ser positivo, sobre todo el antígeno, que es el que nos va a servir en estos primeros 5 días, la muestra se enviará al laboratorio de UCEBA para realización de la PCR y así poder confirmar el serotipo de dengue, de 1 a 4. Por otro lado, si el paciente lleva más de 5 días, podemos realizar las pruebas de anticuerpos, IgG e IgM. Estos pacientes, cuando son sin signos de alarma, realmente no requerirían más que un hemograma. Pero para el estudio vamos a usar unos laboratorios adicionales para compararlos con los pacientes en las otras fases. También la idea es hacer un seguimiento a estos pacientes posterior al diagnóstico para verificar su evolución, si progresan a un estado de signos de alarma o un dengue grave. Los pacientes con signos de alarma son pacientes que pueden estar hospitalizados, que pueden llegar al servicio de urgencias, se realiza también la confirmación del diagnóstico como vimos anteriormente, son pacientes que van a estar hospitalizados, en donde podemos hacer una vigilancia clínica y paraclínica de su evolución. Se podría hacer también pruebas pareadas de los anticuerpos para verificar si se positiviza alguno, por ejemplo el IgG, o se disminuye el IgM, que son datos que nos pueden servir para definir la prevalencia de la enfermedad en nuestra población. En los casos de pacientes con dengue grave, son pacientes que pueden llegar al servicio de urgencias o también directamente a UCI. Se realiza el diagnóstico confirmatorio como en los anteriores casos, se realiza un seguimiento que puede ser multidisciplinar, vigilando el tiempo de estancia en UCI, en hospitalización, egreso o en algunos casos la muerte.
La idea es que con esto podamos hacer una mejor clasificación y una mejor determinación de los tipos de dengue que se encuentran en nuestra región, ver si tiene una correlación clínica con los hallazgos que encontremos y idealmente poder generar algún protocolo para manejo de estos pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización de nuestra institución. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.